Buenos días, hermanos, que tengan un bendecido lunes, feliz inicio de semana. Y estas son las lecturas para el día de hoy, para el día de hoy, lunes 3 de agosto del 2026. Y estamos en el 18º semana del tiempo ordinario. Primera lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 28, versículos del 1 al 17. Dice: el quinto mes del cuarto año del reinado de Jedecías, Hananías, hijo de Azuri, profeta de Gabaón, le dijo a Jeremías en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de sacerdotes y de todo pueblo, el Dios de Israel: voy a romper el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré que se devuelvan todos los objetos del templo del Señor, que el rey Nabucodonosor tomó de este lugar y se llevó a Babilonia. Haré volver a Jeconías, hijo de Joaquín y rey de Judá, y todos los desterrados de Judá que han ido a Babilonia, en cuanto yo rompa, dice el Señor, el yugo del rey Nabucodonosor. Entonces el profeta Jeremías le respondió a Hananías, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en el templo del Señor: amén. Que así lo haga el Señor. Que el Señor confirme lo que has predicho y haga retornar de Babilonia a este lugar de los objetos del templo del Señor y de todos los desterrados. Pero pon atención a lo que voy a decirte delante de todo el pueblo. Antes de mí y antes de ti siempre ha habido profetas que predijeron a muchos países, a grandes reinos, de guerra, el hambre y la peste, y cuanto un profeta predica la paz, solo hasta que se cumplan sus palabras se puede reconocer que es verdadero profeta, enviado por el Señor. Entonces Hananías tomó el yugo que traía Jeremías en el cuello, lo rompió y dijo delante del pueblo: esto dice el Señor: así romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dentro de 2 años, y lo quitaré del cuello de todas las naciones. Jeremías se alejó de ahí, pero un tiempo después de que Hananías había roto el yugo del cuello, el profeta Jeremías, el Señor le habló a este y le dijo: ve y dile a Hananías, esto dice el Señor: has roto un yugo de madera, pero yo les sustituiré por uno de hierro, porque esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: he puesto en el cuello de todas estas naciones un yugo de hierro para someterlas al servicio de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta las bestias del campo lo servirán. Y Jeremías añadió: escucha, Hananías, esto te ha enviado el Señor, y tú has hecho que el pueblo crea en una mentira. Por eso el Señor te dice: yo te borraré de la superficie de la tierra. Este año morirás por haber incitado a la rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año en el mes 7. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Salmo responsorial, Salmo 118, dice: enséñame, Señor, tus mandamientos. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Apártate de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Que se vuelvan hacia mí tus fieles, los que hacen caso de tus preceptos. Que sea mi corazón perfecto en tus leyes, así no quedaré avergonzado.
Enséñame, Señor, tus mandamientos. Los malvados me esperaban para matarme, pero yo meditaba tus preceptos. No me apartó de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Aclamación antes del Evangelio del libro de Juan, capítulo 1, versículo 49. Aleluya, aleluya. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, del capítulo 14, versículos del 22 al 36. Gloria a ti, Señor Jesús. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: ¿es un fantasma? Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: tranquilícese, no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame a ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: Sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Y esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es una hermosa lectura para este lunes, inicio de semana. Este es un evangelio muy bonito. Después de la multiplicación de los panes, Jesús sigue su travesía en la barca y se dirige hacia la otra orilla del lago, ¿verdad? Y es otro momento donde Jesús hace otro de sus milagros, ¿verdad? Que es donde Jesús camina sobre las aguas. Pero, ¿qué pasó? Mandó a sus discípulos adelante, ¿verdad? Yo pienso que era un plan que Jesús tenía, los manda adelante y dice que ya antes de llegar a la otra orilla, era de madrugada, de noche, las olas estaban muy fuertes, el viento soplaba fuerte. Jesús va y se les aparece, ¿verdad? ¿Por qué lo hace Jesús? Era para probar su fe, para ver qué tanto lo conocían, para ver qué tanto habían creído en él, porque ya habían estado un día anterior, apenas una tarde anterior, habían estado donde Jesús había multiplicado los panes, venían de ver los milagros, pero aquí andaba gente que habían estado cerca de Jesús, pero no habían podido entender que Jesús era el Dios, el Salvador, ¿verdad? Sino que muchas personas andaban ahí porque querían saciarse, por querer comer, porque vieron que había comida, porque habían comido hasta saciarse. Por eso en una lectura les dice: ustedes, dice, no han venido porque creen, sino porque han comido hasta saciarse.
Entonces los manda adelante, ¿verdad? Y esta es una prueba que Jesús les tenía preparada y se les presenta, ¿verdad? Ellos pensaron que era un fantasma. Hasta todo esto eran unas personas incrédulas, no lo habían reconocido. Hoy en día igual hay muchas personas que aún estamos cegados espiritualmente, que no hemos reconocido a Dios, que Dios se nos ha presentado de muchas maneras, pero no nos damos cuenta. Muchas veces no sabemos agradecer, ¿verdad? Muchas veces no reconocemos que es Dios que está ahí obrando en nuestras bendiciones. Cuando tú tienes salud, cuando tú tienes trabajo, cuando tienes una familia, es Dios ahí obrando en ti, bendiciéndote. Así que tenemos que ser agradecidos y tenemos que saber reconocer a Dios. Así que los discípulos tuvieron miedo y pensaron que era un fantasma, ¿verdad? Y Pedro, ¿qué le dijo? Y le dijo Jesús, no se asusten, soy yo. Y Pedro fue el primero que contestó y le dijo, si eres tú, mándame a ir hacia ti. Y Jesús le dijo, ven, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Que el viento sopló y Pedro empezó a tener miedo. Dice que Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, sálvame, Señor. En los otros evangelios dice que empezó a hundirse, ¿verdad? Empezó a hundirse. ¿Y por qué? Porque sintió miedo, porque quitó la mirada de Jesús. Muchas veces esas olas, ese mar, ese viento va a ser los problemas, ¿verdad? Este mundo, todas las tentaciones, las tribulaciones que pasamos, ¿verdad? Y esa barca puede ser también nuestro hogar, ¿verdad? Esas olas, los problemas, cuando se nos vienen los problemas en el matrimonio, cuando tú estás luchando con una enfermedad, cuando estás luchando con una adicción, que sientes que te hundes, que ya no puedes más, quiero que confíes, quiero que sepas que Dios está ahí presente, que Él nunca se aleja, Él está ahí cerca siempre, pero Él quiere ver qué tan fuerte es el amor hacia Dios, qué tanta es la fe que tenemos hacia Él. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué Dios permite que pasen estas cosas? Para que nosotros creamos en Él, ¿verdad? Para que esa fe que tenemos crezca, ¿verdad? Así que empezó a hundirse, quitó la mirada de Él, ¿verdad? En nosotros va a pasar también. Muchas veces quitamos la mirada de Dios y ponemos la mirada en las personas, en el humano, ¿verdad? En el sacerdote, en los hermanos del grupo, en los hermanos de la iglesia. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Dios, de lo contrario nos vamos a hundir. Si tú quitas la mirada de Dios, vamos a empezarnos a hundirnos, vamos a empezar a perder fuerza, vamos a empezar a desanimarnos, vamos a querer alejarnos de Dios, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué fue lo más importante aquí? Que de esa forma fue que lo reconocieron, ¿verdad? Entonces Jesús le dio la mano a Pedro, le tomó su mano, subió con él a la barca, todos lo reconocieron, todos creyeron en él, hasta en ese momento se les abrieron los ojos. Antes eh, andaban nomás ahí porque habían visto los milagros que Jesús hacía, porque había comida a saciarse, ¿verdad? No lo habían conocido, entonces Dios, Jesús planea esto, ¿verdad? Aunque corrieron peligro, ¿verdad? Así muchas veces nosotros vamos a ser probados en nuestra fe. Dios va a permitir que pases problemas, que pases tribulaciones, que pases por un accidente, que pases por una enfermedad, que tu hijo caiga en una adicción, ¿verdad? Que a lo mejor a veces perdamos el trabajo y en ese es el momento cuando nuestra fe tambalea, pero Jesús quiere ver, Dios quiere ver qué tan grande es nuestra fe, así que no te desanimes, hermanos, que esa situación por la que estás pasando es parte de este caminar, es parte de verdad del plan de Dios para que nosotros creamos en nuestra fe. Y esta es una pequeña reflexión de las lecturas del día de hoy, de este lunes, ¿verdad? Una lectura muy bonita. Y en el Salmo dice, enséñame, Señor, tus mandamientos. Apártanos de los caminos falsos y dame gracia de cumplir tu voluntad. No quites de mi boca tus palabras sinceras, porque yo espero tus mandamientos. Y también dice que se vuelvan hacia ti tus fieles, los que hacen caso de tus preceptos, que sea mi corazón perfecto en tus leyes, así no quedaré avergonzado. Y dice, para concluir el Salmo, dice, los malvados me esperaban para matarme, pero yo meditaba tus preceptos
No me aparto de tus mandamientos porque tú me has instruido. Amén. Así que estas son unas lecturas muy bonitas y pedimos a Dios esta mañana de este inicio de semana, este lunes, que nos siga bendiciendo y que no aparte de nuestros labios, de nuestra boca, su palabra. Nosotros como cristianos católicos, desde el momento que tú te bautizaste, que recibiste la confirmación, estamos llamados a llevar la palabra de Dios, no necesariamente estando enfrente en un altar predicando en una iglesia, no necesariamente. Muchas veces basta con nuestro testimonio, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de tratar al prójimo, a nuestros hermanos, con nuestras acciones. De esa forma estamos predicando. Así que vamos a pedir esta mañana que el Señor nos siga bendiciendo, y Él más que nadie conoce nuestras luchas, nuestras necesidades, y que esa situación, esa tribulación por la que estás pasando sea para que nuestra fe crezca, para fortalecer nuestra fe. Que el Señor te bendiga. No olvides que Cristo Jesús te ama. Amén.